Lake Peipus 1242, o castellano, la batalla del lago Peipus en el año 1242. Es un juego de Wojciech Zalewski, que ha publicado la editorial polaca Táctica y Estrategia. Táctica y Estrategia es una editorial que habitualmente publica una revista, pero ha publicado ya muchos juegos, ha ido sacando juegos. Y saca juegos pues, de temas que no, muchos de ellos que no son habituales, como este de la batalla del lago Peipus. ¿Qué es la batalla del lago Peipus? ¿De dónde viene? Bueno, pues para esta batalla, que es una batalla entre los caballeros teutones, del reino donde estaban los caballeros teutones, de lo que hoy es habitualmente lo podríamos conocer como los países bálticos, contra Novgorod, que es el embrión de lo que sería Rusia, parte de una guerra entre los suecos y Novgorod. En el año 1140-1142 comenzaron las hostilidades entre Novgorod y Suecia. Los de Novgorod atacaron contratando unos piratas o apoyados por unos piratas y atacaron el comercio sueco en el mar Báltico. Luego los suecos invadieron territorio de Novgorod. Bueno, hubo sus tiras y aflojas durante bastante tiempo, en unas guerras que se han conocido como las guerras suecas-Novgorod. Y el punto culminante tuvo lugar pues, en el año 1240, cuando los suecos invadieron el territorio de Novgorod y la gente de Novgorod, capitaneada por su príncipe que se llamaba Alexander, pues les plantaron batalla en el río Neva. Y la batalla es conocida como la batalla del río Neva, que fue una victoria aplastante de Novgorod. Y su príncipe pues ahí se hizo famoso y adoptó el apellido o el apodo de Nevsky, de vencedor del río Neva, Alexander Nevsky, que es como lo conocemos hoy en día. Este Alexander Nevsky va a ser el protagonista también de esta batalla, de la batalla del lago Peipus, que tiene lugar 2 años después. Los suecos cuando atacaron a los de Novgorod pidieron ayuda al Papa Inocencio IV, con la excusa de que tanto los finlandeses habían dejado de ser católicos o no querían ser católicos y que los de Novgorod eran ortodoxos. Entonces el Papa dio una bula emitió una bula para formar una cruzada, una guerra santa para catolizar a los finlandeses y a la gente de Novgorod, a los ortodoxos. Y esta fue la excusa que utilizaron los suecos. Y esta misma excusa la utilizan 2 años después, en 1242, los caballeros teutones para invadir y atacar a los de Novgorod. Y la batalla que culmina esta campaña, en la que son derrotados los caballeros teutones, es esta batalla que tenemos en este juego, la batalla del lago Peipus, donde de nuevo Alexander, el príncipe Alexander de Novgorod, que ya es conocido como Alexander Nevsky, es el líder y es quien lidera la victoria de Novgorod y se convierte en el líder y en el héroe de las historias o de la mitología de Novgorod y por tanto rusa. Este es un juego pues de un desarrollo un poco arcaico, un poco antiguo. Ahora cuando hablemos de las mecánicas lo vais a ver. Es un juego donde vamos a tener unidades de caballería sobre todo. Voy a poner algunas fichas ahí para que las veáis. Las unidades de caballería, las unidades tienen 2 factores, un factor de ataque y un factor de movimiento, muy sencillo, y luego tienen unos escuditos que veis ahí. Esos escuditos van a ser su armadura. Los pesados tienen, la caballería pesada tienen dos escudos, los ligeros tienen 1 y hay incluso unidades que no tienen escudos, que son unidades mucho más ligeras. Esos escudos van a ser protección, van a tener efecto en el combate y también van a tener efecto en el movimiento, porque van a hacer que nos sea complicado girar. Y es una de las cosas interesantes que tiene el juego. El juego tiene un arte muy chulo, unos dibujos muy chulos, unas ilustraciones muy bonitas. El tablero está bien, está cuidado y la verdad es que llama la atención. Pero como veréis, el desarrollo del juego, sin ser un juego malo, porque no es un juego malo, es un juego entretenido, pero tiene un sabor antiguo. Así que vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues aquí tenemos el despliegue inicial de la batalla del lago Peipus. Como veis, aquí tenemos a los caballeros teutones, que están situados en este lado, y tenemos aquí la infantería, que está, digamos, formando la retaguardia. Luego tenemos algo de caballería ligera, y luego tenemos toda la línea de caballería pesada, que va a formar el frente de los caballeros. Los caballeros están situados sobre el lago. Esta línea de aquí, que vamos a ver aquí, esto de aquí es la línea de la costa. Digamos, todo este lado de aquí, del lado de aquí abajo, toda esta zona es agua, es el lago. Y los caballeros están en el lago, mientras que los rusos, los de Novgorod, están en la zona, digamos, ya de tierra.
lo que hicieron fue formar, Alexander Nevsky formó a toda su infantería formando dos líneas, que es las que veis aquí. Una sobre el borde del lago, que le da protección, digamos, tienen modificadores a la defensa. Y otra detrás, esperando en una posición un poco alta, sobre una pequeña loma, ¿vale? Que veis que esa línea gris, esta línea gris de aquí, pues nota una pequeña colina. Y todo esto es infantería, ¿vale? ¿Veis? Todo se trata de infantería. Mientras los caballeros es todo caballería, los rusos, los de Novgorod, tienen todo caballería. ¿Y dónde está la caballería suya? Bueno, pues la caballería, como veis, está a ambos lados. La tenemos allí y allí. Aquí tenemos un montón de caballería ligera, ¿vale? Que estaba oculta en estos bosques y que sale de esos bosques. Y en el otro lado del tablero tenemos otro grupo de caballería que también estaba oculto. Lo que hicieron en la batalla, los de Novgorod, fue aguantar con ese centro de infantería, con este centro de aquí de infantería, mientras los caballeros cargaron directamente hacia ellos. Les aguantaron y luego consiguieron flanquearles con las dos unidades de caballería, con los dos grupos de caballería. Aquí en el centro también hay unas unidades de mongoles, que eran aliados de los de Novgorod, son arqueros a caballo. Son estas unidades que veis aquí, que están formando una tenue y leve defensa simplemente para ganar algo de tiempo. Así que el desarrollo de la batalla, como veis, es bastante sencillo. Es una batalla de choque en la que hubo un flanqueo simplemente. Y el juego también es bastante sencillo. El juego es un juego en el que las mecánicas recuerdan bastante a unas mecánicas arcaicas de hace 15 o 20 años, porque va a mover primero un jugador, y luego moverá al otro. Digamos, no tenemos ese... En otros juegos más modernos van activándose por mesnadas o van activándose por batallas, digamos, por unidades, y se activaría, por ejemplo, se activaría un líder y todas sus unidades, y luego el otro jugador podría activar un líder y las otras unidades. Aquí no, se va a activar primero toda la caballería de un bando, que empieza siendo el bando de iniciativa, son los caballeros, de manera que activaría toda la caballería de los caballeros, movería y atacaría. El jugador contrario podría dispararle si entra en rango de unidades de misil, pero, digamos, movería toda la caballería y atacaría. Y luego movería toda la infantería de ese mismo bando y atacaría. Y después de que ha movido y atacado un bando, el otro bando haría lo mismo. Movería toda la caballería de un bando, del bando de los de Novgorod, atacaría la caballería de Novgorod, luego movería la infantería de Novgorod y atacaría la caballería de Novgorod. Es decir, tenemos un juego que vuelve a las digamos, las fórmulas antiguas de yo muevo, luego tú mueves, el I go, you go, que teníamos en muchos juegos de hace pues 15, 20 años o más. Por lo demás es un juego bastante clásico, además, en todo lo demás. Tenemos las unidades, como habéis visto en la presentación, pues tienen unos factores que veis ahí, un valor de ataque, un valor de defensa y unos escudos. Una cosa curiosa que tenemos aquí es el movimiento. El movimiento... cada hexágono pues va a valer un punto de movimiento, subir las lomas va a valer algún punto extra, entrar en los bosques vale más, pero lo que es distinto, y es curioso, y esto es una cosa que a mí me ha gustado en el juego, es que para girar, cuanto más blindada sea nuestra unidad y más se haya movido, más difícil es que lo haga. Vamos a tener una fórmula que nos va a decir que nosotros para mover vamos a sumar el valor de carga, que va a ser la cantidad de hexágonos que hemos movido para acercarnos. Al contrario, por ejemplo, si esta moviera dos hexágonos así, tendría un valor de carga 2. Para eso lo que hacemos es coger las fichas de carga. Estas de aquí son las fichas de carga. Voy a dejarlas por aquí cerca. Y si tenemos un valor de carga 2, le pondríamos a la unidad una ficha de valor de carga 2, como esa de ahí, ¿vale? Que eso nos va a dar bonos en el combate. La carga nos va a permitir sumar 2 tablas en el combate, pero nos va a impedir girar, porque tenemos una fórmula para girar. La fórmula para girar es 1 más el valor de carga más la armadura, de manera que si hemos movido, por ejemplo esta unidad de aquí, tiene valor de carga 2, pues para girar necesitaría 2 del valor de carga, más 1, que es el que siempre se suma, 3, más 2 de armadura, 5, es decir, girar 60 grados le costaría 5 puntos de movimiento. Eso significa que a veces es muy difícil girar. Estas unidades que están aquí delante, chocar contra los mongoles que hay ahí es muy fácil, pero estas otras, por ejemplo, de aquí, si quieren hacerlo, tendrían que hacer, por ejemplo, fijaros, 1, 2, 3, y si quiere girar, ya tengo valor de carga 3, más 1, 4, más 2 escudos, 6. Ya no puedo girar porque tengo 7 y he gastado 3. Si quiero girar lo tengo que hacer antes y no tener tanto valor de carga. O bien, simplemente me tendré que quedar en la misma posición. Eso hace que, para los caballeros, el poder maniobrar muchas veces es un turno, maniobro y el siguiente cargo y ataco, porque si no, no voy a tener lo suficiente, no voy a conseguir los bonos de carga que van a ser muy útiles, pero me va a impedir girar. Y eso es una cosa muy curiosa del juego.
y que a mí me ha gustado porque hace que veas que realmente los caballeros muy pesados no son nada maniobrables. El combate es muy sencillo. Lo que se va a hacer es se va a utilizar esta tabla que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la tabla de combate. Como veis, la típica tabla de combate de 2-1, 3-1 y demás. Vamos a tirar 2 dados de 6, vamos a cruzarlo con la tabla de combate y nos va a dar un resultado. El A son los atacantes, B son los defensores, y podemos ver que B2, pues por ejemplo, pues el defensor se retira 2. B1, -1, el defensor se retira 1 y queda dañado. -1, B1 significa que el atacante pierde 1 y el defensor se retira 1. 1-1, ambos pierden, ¿vale? ¿Vale? Te puedes retirar varias casillas y demás. ¿Qué es lo que ocurre? A veces cuando un jugador, cuando las tropas enemigas se retiran, tenemos que perseguirlas, tenemos que ocupar. Y para ello tenemos esta tabla, que es la tabla de persecución, que vamos a tener que tirar un dado dependiendo de a qué distancia estemos del comandante. Y nuestras unidades a veces perseguirán a enemigos, irán detrás y no podremos evitar. Y eso hará que a veces ocurran situaciones, por ejemplo, nosotros atacamos con estas unidades de aquí, supongamos que hacemos retroceder a esta, y a veces esta otra unidad la persigue y se queda expuesta fácilmente a un contraataque enemigo por varios lados, porque ha perseguido y no hemos podido evitarlo. Y esto ha sido por esta tabla de persecución que tenemos aquí. También a veces, cuando hay un resultado, como veis aquí, los resultados son estos resultados de aquí, B1-1, B2-A2, B3-A3, digamos, cuando hay bajas, dependiendo del tipo de unidad, esa unidad puede quedar dispersada, dispersa. Se dispersa. Cuando se dispersan, se colocan en estas casillas de aquí, que son dispersión, y se supone que han desaparecido del combate. Se han dispersado, no son útiles para el combate. Como veis, esta zona solo tiene 5 casillas, y eso hace que solo 5 unidades puedan estar ahí. Si en algún momento tenemos que poner más unidades nuestras en dispersión de las casillas que tenemos, quedarán eliminadas. Las unidades dispersadas van a poder entrar al turno siguiente. Tiraremos un dado y si sale 4 más, volverán. Las unidades dispersadas volverán. ¿Dónde volverán? Pues adyacentes al líder. ¿Vale? Para eso nos sirve el líder. El líder, además, para eso que hemos estado viendo, para la tirada de persecución, para la dispersión, el líder va a servir además para modificar. Vemos ahí que tiene un valor de modificación. Pues Herman tiene 3, Alexander Nevsky, que está aquí, pues tiene 3, y otros líderes rusos pues tienen menos. Por ejemplo, este otro líder ruso de aquí pues tiene 2, Pavel. Vale, de manera que, como veis, el combate también es un combate bastante sencillo, un poco estilo antiguo. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues además de eso tenemos una moral. Aquí en el lateral del tablero tenemos una moral. ¿Ves? Esa es la ficha de moral. Y tenemos los dos ejércitos. Esa es la moral de los teutones. Y aquí tenemos la moral de Novgorod. ¿Vale? Según vayamos matando unidades, la moral va a ir subiendo. Cuando llegue a 1, todas las tropas de ese bando, mientras esté en 1, van a sumar 1 en el combate. Una tabla en el combate, un modificador en el combate. Aquí todos los modificadores lo que hacen es cambiar de tabla. Es decir, si nosotros en un combate atacamos con 7 contra 3, sería un 2-1, ¿vale? 2-1, pero por cada, que estaría aquí, pero por cada modificador nos va a modificar una tabla a nuestro favor. ¿Vale? Cada modificador de armadura, cada modificador de carga, cada modificador de moral. Vale, otra cosa que ocurre es que cada vez que activamos un líder para mover, cada vez que movemos un líder o atacamos con él o apoyamos con él, vamos a incrementar la fatiga. Las unidades tienen fatiga, estas fichas de aquí son la fatiga. Cada una de las mesnadas, las batallas tienen fatiga, y la fatiga va a ir aumentando. Cada vez que lo usemos aumentará en 1. Y cuando llegue a 12, a 13, se considera que está fatigada, y cada vez que activemos unidades de ese bando, de esa mesnada, tendremos que tirar un dado, y con 4 más se quedarán dispersas. Y como hemos dicho antes, si las casillas de dispersión están ocupadas, quedarán eliminadas. Significa que, digamos, tenemos como 12 activaciones, no más, durante el turno. Así que tenemos que tener mucho cuidado a veces de no actuar continuamente, porque puede que las unidades queden muy fatigadas. Y la partida puede durar hasta 20, es decir, que tenemos que cuidar mucho eso. Aquí tenemos las tablas de disparos. Tenemos disparos de los ballesteros. Los ballesteros son de los alemanes, de los teutones. Y luego tenemos artillería a caballo. Los de caballo, los arqueros a caballo, que son los mongoles estos que hemos dicho que tenemos aquí en medio. ¿Vale? Y esto es el juego, no tiene muchas más cosas. Una cosa que sí es importante es que los puntos de victoria se van a conseguir sobre todo por matar unidades, por eliminar
En el caso de los teutones, a Alexander Nevsky es victoria automática. En el caso de los rusos, si eliminan a Hermann, es victoria automática. Y también por capturar las banderas, que son, esta es la bandera de los teutones, eso da muchos puntos, da 16 puntos de victoria. Y aquí tenemos la bandera de los de Novgorod, ¿vale? Así que, como veis, se trata de un juego pues interesante, es divertido de jugar, pero la verdad es que es bastante arcaico. Como hemos visto, pues la batalla del lago Peipus se trata de un juego con un sabor antiguo, un sabor un tanto pasado, ya de moda. Es un juego en el que el juego es entretenido de jugar, es un juego en el que, a diferencia de lo que nos pasó a los que teutones, nosotros sabemos que la caballería de los de Novgorod nos va a atacar por los flancos y tendremos que tratar de ver cómo vencemos esa amenaza, a ver si somos capaces de derrotar a la infantería, cosa que no hicieron los teutones antes de que la caballería llegue, cosa que es difícil, o bien nos desplazamos. Tenemos una mezcla, los caballeros teutones son más potentes, son más fuertes, tienen más armadura, pero maniobran peor por esa fórmula compleja que tienen, que hace que girar sea complicado. Y además no tenemos muchos turnos para hacer, tenemos que reservar algunas unidades para enfrentar a la caballería, porque si no, cuando esté el combate en pleno auge, puede que ya estén fatigadas. Bueno, y eso es un poco lo que tiene el juego, las decisiones que vamos a tener que tomar. Este sistema es un sistema, pues, bueno, que se puede jugar, que no es que sea la octava maravilla del mundo, pero la batalla, pues merece la pena porque no son fáciles de encontrar. Y esto mismo le pasa a otros juegos de esta editorial. Yo hice un pedido a Polonia, pedí tres juegos, en realidad pedí 4, del cuarto prefiero no hablar, pero pedí tres juegos medievales, que son este de Legniz, son el del lago Peipus, Grunwald, Legniz, o Legnica, y el lago Peipus, estos 3 juegos. Los 3 utilizan el mismo sistema, o prácticamente se puede usar el mismo sistema. Claro, un problema que tiene que sea un juego polaco es que las instrucciones vienen en perfecto polaco y no vienen en inglés ni vienen en otro idioma, vienen por dentro en polaco. Es cierto que hay unas reglas en inglés, unas fotocopias que a mí me las envió el propio editor cuando compré el juego, unas reglas en inglés que no es el mejor inglés del mundo, y la verdad es que cuesta algo entenderlas y algo comprenderlas, en especial algunas reglas. Hay cosas que no quedan muy claras y que tienes que dar por sentido común, tienes que utilizar o ver cómo son. Pero bueno, el juego se hace jugable, se hace entretenido y merece la pena por tener algo distinto, unas batallas. A mí me gustan mucho las batallas campales, las batallas medievales, y estas batallas pues no las tenía, y así que me merece la pena el haberlos comprado y haberlos jugado. Y en especial la del lago Peipus es entretenida. Bueno, como entretenido espero que haya sido este vídeo, o sea, al menos es un juego distinto. Y como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.